Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo y sensacional aporte informático, porque sin duda siempre les traigo aportes que siempre se los comparto, los enlaces abajo en la descripción de esta clase de herramientas sensacionales. Y el día de hoy toca turno de hablar de cómo poder realizar una transferencia de WhatsApp a un dispositivo de Android a Android, de Android por ejemplo a iOS, cualquiera que sea, de esta manera que sea pues prácticamente fácil y completamente sencillo, con un programa que es completamente fiable. Estoy hablando nada más y nada menos que de Uniqtool Chat Mover, que es un excelente compresor, es un excelente gestor de almacenamiento de WhatsApp. Nos permite llevar a cabo la transferencia entre dispositivos, entre prácticamente dos versiones diferentes, y también totalmente compatible pues directamente con Windows 11 para que se realice de una manera completamente eficiente. Así es que puede permitir la transferencia de WhatsApp de Android a Android, de Android a iOS, iOS a iOS, y a partir también restaurar la copia de seguridad y también poder ver los archivos. Así es que pues mira, vámonos directo allá, porque ya lo tengo instalado, Uniqtool Chat Mover. Así es que lo que estaremos observando es la interfaz donde tenemos transferir WhatsApp, también copia de seguridad, y restaurar y exportar las copias de seguridad. Así es que lo que quedaría y restaría ahora es prácticamente conectar los dos dispositivos, la fuente y el destino. Así es que vamos allá. Vale, para que se vea de una manera más eficiente, estarás observando que tengo dos pantallas ahí, dos dispositivos prácticamente que son Android. Así es que conectamos la fuente, el Galaxy J7, un dispositivo de destino u otro dispositivo Android. Así es que ahí está la fuente y el destino. Prácticamente lo que nos restaría es darle en transferir. Recordar que hay que seleccionar WhatsApp Messenger y no WhatsApp Business, bueno, que sea tu caso. Así es que vamos a darle ahí en continuar, porque comienza la preparación del dispositivo fuente. Es muy importante activar la depuración USB en ambos casos, para ambos dispositivos. Ya sabes, eso es algo completamente muy fácil y muy sencillo. Nos indica que hay que acceder a configuración en los chats, darle en el backup para después darle en Google Drive, que prácticamente la establezcamos como nunca, y a partir de ello darle ahí en guardar la última copia de seguridad. Así es que es importante realizar ese paso, porque a partir de ello comienza la preparación nuevamente del dispositivo, y de hecho se instala WhatsApp personalizado al dispositivo. Y también hay que destacar que se va a eliminar la versión de WhatsApp para reemplazarla por esta personalizada. Así es que es importante este paso, es muy importante que lo realicemos, porque después de ello se va a abrir de manera automática este WhatsApp personalizado. Y bueno, recordarte que siempre en la parte de configuración, en la parte de aplicaciones, en la parte de WhatsApp, hay que activar los permisos de almacenamiento, hay que darle en listo para que esto sea fiable. Y bueno, vamos a ir accediendo a WhatsApp personalizado nuevamente con el número, porque ojo, hay que enviar nuevamente el código, porque de hecho lo que necesitamos es verificar todo, que sea de manera correcta. Hay una parte donde se estará restaurando la copia de seguridad que se encontró. Sí, son pasos un poco tediosos, pero son completamente eficientes. Le podemos dar el siguiente, le podemos dar ahí que estamos seguros de que ya se accedió a completamente todo lo de WhatsApp. Y bueno, nos dice estos pasos que ya los realizamos. Así es que comienza el escaneo de que en efecto pues ahí prácticamente con nuestro número, pero nos importa transferirlo al otro Android. Así es que es importante siempre cuando aparezca la depuración USB activarla de manera completamente rápida. Y ahora comienza la preparación del dispositivo de destino. Hay que darle en siguiente, nuevamente en siguiente, hay que esperar un poco a la confirmación, hay que activar la depuración USB, nuevamente hay que esperar un poco para que se procesen los datos en Messenger. Hay que ser muy pacientes, porque a veces salen unas leyendas de que lo has hecho demasiado lento a la hora de darle clic en activar la depuración USB, pero finalmente cuando lo logras hacer, ya de esta manera tienes la transferencia de WhatsApp al otro dispositivo completamente con éxito. Así es que son pasos completamente eficientes para realizar esto, que como he dicho es llevar a cabo una transferencia de WhatsApp entre ambos dispositivos. Así es que pues de esta manera ya lo tendríamos en el dispositivo de destino, es decir, este Android, pero también podemos realizar copias de seguridad y también restaurar y exportar estas copias de seguridad. Así es que, ¿por qué no? Vamos allá. Quiero que observes que, por ejemplo, tengo conectado un dispositivo iOS, y si le doy acá en copias de seguridad de WhatsApp de dispositivos, bueno, le puedo dar aquí un backup, WhatsApp Messenger, y posteriormente aquí ya tengo abierto lo que es el WhatsApp. Así es que hay que acceder a WhatsApp Messenger en el dispositivo. Así que comenzará un escaneo de manera rápida, de manera completamente ágil,
para después proceder a realizar una copia de los datos. Obviamente va a demorar algo y esto va a depender demasiado de cuánta información tengas en tu WhatsApp, así es que vamos a esperar un poco a que finalice este proceso. Luego después ya comienza a realizar la copia de seguridad de los datos, así es que es un proceso que nuevamente va a demorar un poco, así es que hay que esperar hasta que llegue al 100%. Y algo que también tenemos, por ejemplo, es poder restaurar y exportar las copias de seguridad. Tenemos algunas de iTunes, una que ya prácticamente he realizado. Algo que también tiene magnífico es poder, aparte de realizar copias de seguridad, poder llevar a cabo restauración y exportar las copias de seguridad. Acá tengo algunas que son de iTunes y bueno, tengo la que he realizado recientemente y podemos darle inclusive acá en cifrar para que de esa manera tengamos un nivel más seguro las copias. Y bueno, obviamente, como he dicho, podemos restaurarlo al propio dispositivo, a otro dispositivo y también exportarlas a la computadora. Así es que, como destacado, este programa vale muchísimo la pena. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.